funcionamiento de nuestro país se adecue a los preceptos constitucionales, ¿verdad? Que vivamos en un Estado de Derecho, que se respeten todos los principios constitucionales. Sobre todo nosotros que estamos en el mundo del derecho, pues pretendemos que sea una realidad lo que conversamos específicamente en algunos cursos en el curso de Derecho Procesal Constitucional. Les reitero mis disculpas por no estar conectado de manera directa con ustedes el día anterior, pero ocurrió lo que les platiqué. Había tenido dificultades la semana precedente en razón de los bloqueos, ¿verdad? Y pensé que lo mismo iba a ocurrir esta, y pregrabé el material. No hubo bloqueos, pero tuve algún otro inconveniente que me imposibilitó abordar el tópico del usufructo. Probablemente si les hubiera pedido que me esperaran unos 20 minutos, les hubiéramos conversado, pero creo que era prudente que trasladarles la grabación para no incurrir en retardos. Fíjense que deseo hacer una pregunta a una de nuestras distinguidas compañeras. Estoy viendo su nombre acá, que es Ismelda Antonia Lasnivat. Ismelda, ¿me está escuchando? Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal? Ismelda, ¿usted sabe cuál es la procedencia de su segundo nombre? Pues hay dos versiones, licenciado. Uno que es español, Sí. precisamente de Galicia, que Exacto. significa andariega. Exacto, así es. Y hay otro que es de un pajarito de Brasil. Esa sí no me la sabía, pero solo para comentarles, perdonen el colateralismo, pero sí, en efecto quiere decir andariega, ¿verdad? Y era una bella canción que de seguro usted ya la escuchó. ¿Cómo no? Con Juan Junior. Con Juan y Junior, sí, entonces una canción muy, muy linda, ¿verdad? El nombre muy linda, sí. Muy significado. Muy bien, entonces, sí, entrando en materia, pues nada, vamos a hacer una reminiscencia, como lo acostumbramos, del tópico que abordamos en la clase anterior. Hoy lo vamos a agotar porque la temática pendiente es relativamente breve. Lo que se platicó en oportunidad anterior se refería a la clasificación de los derechos reales. Y la estudiamos al inicio del curso, como lo expusimos el martes. Hay derechos reales plenos, en donde se sitúa la propiedad o dominio, y hay derechos reales de mero goce, que son los que iniciamos su estudio el martes. Esos son derechos reales que solo confieren, como su nombre lo indica, el goce de los bienes de ajena pertenencia. Por eso se llaman también derechos reales restringidos. El último grupo de derechos reales, pues ya sabemos que es la hipoteca y la garantía mobiliaria, pero estamos hablando de el segundo grupo de derechos reales, en donde está incluido el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y definitivamente el más añejo, el más longevo y también el más trascendente es el usufructo. En la pasada ocasión se trasladó una definición de don Rafael Rugina Villegas que dice que el usufructo es el derecho que tiene una persona de disfrutar bienes de ajena pertenencia, pero con una particularidad, que es la de preservar la materia. A nosotros nos dan un bien para usarlo y disfrutarlo, y luego tenemos que hacer una devolución del mismo. Ese es el principio salva rerum subtantia. Salva rerum subtantia quiere decir que la sustancia del bien debe preservarse y debemos entregarlo como lo recibimos. Probablemente no podamos hacerlo porque los bienes están sujetos a un fenómeno que se llama deterioro, que ocurre con el transcurso del tiempo. En fin, el usufructo es eso. Y les fue explicado cómo surgió, que surgió en Roma. La mayor parte de instituciones
jurídicas preferentemente del derecho civil proceden de la cultura romana. El usufructo no podía ser la excepción. Y se narró, se relató que la romana era una cultura profundamente patriarcal, machista. Quienes gobernaban eran los varones. La familia, que era un complejo verdaderamente numeroso, hasta de 600 miembros, estaba precedida por el pater familias, el hombre más viejo, el hombre más longevo, el hombre, ¿verdad? Era un hombre. Y era quien imponía reglas domésticas, era el sacerdote doméstico y también el juez, porque imponía severas penas a los miembros de su comunidad. Cuando él fallecía, quien lo heredaba era el hijo mayor, la primogenitura, ¿verdad? Heredaba el patrimonio y su condición de director de ese grupo familiar. Y la esposa, pues prácticamente se quedaba en una situación de impasse, ¿verdad? En el aire. Entonces, para que eso no ocurriera, preferentemente dentro del contexto de la élite, dentro del contexto de los patricios, que habían dos clases, los patricios y los plebeyos, ¿verdad? Entonces se concibió el usufructo para no despojar al hijo mayor de las facultades que se le conferían, pero también para impedir que la señora, la viuda, se quedase sin nada, ¿verdad? Luego se habló de los elementos del usufructo, dijimos que básicamente hay dos. El usufructuario, perdón, el propietario, que es quien otorga el goce y disfrute de un bien que le pertenece, y al que se le llamaba nudo propietario, porque así lo ejemplificaban los romanos, con las manos atadas, ¿verdad? No podía disponer de su bien durante el lapso en el cual se constituyera el usufructo. Y el usufructuario es la persona que disfruta del bien durante el lapso que se le confiere, ¿verdad? Luego están los elementos objetivos o reales, que son todos los bienes, ¿verdad? Se puede constituir sobre los bienes y sobre los derechos. Ya lo señalamos en pasada oportunidad. Puede ser que yo constituya usufructo sobre una casa, ¿verdad? Que ese es un bien material. Pero como lo estudiamos oportunamente, hay bienes incorpóreos como el derecho de autor, ¿verdad? Entonces el derecho de autor que conlleva el pago de los derechos pecuniarios que devenga la edición de una obra, pues yo lo puedo conferir en usufructo a alguien muy cercano a mí, a un hijo probablemente, para que lo disfrute durante un lapso de 5 años o de 10 años o el que nosotros querramos, ¿verdad? Y postrimeramente se habló de los elementos formales. El usufructo lógicamente debe constituirse notarialmente en una escritura pública y el notario va a expedir el testimonio correspondiente, que es la copia de la escritura, y la va a presentar en el registro para que conste que la finca con número tal, inscrita al folio tal, del libro tal, le corresponde en usufructo al señor X, ¿verdad? No puede ser que ese tipo de relaciones tan consistentes, tan particulares, se constituyan únicamente de forma verbal. No es así, ¿verdad? Fíjense que yo siempre he contado una anécdota de una abuelita que quería mucho a su nieto, que era don Rogelio, pues yo lo conocí cuando él ya era una persona adulta. Entonces él comentaba que su abuelita le decía, hijo, esta casa será tuya cuando yo fallezca, ¿verdad? Y jamás otorgaron ningún documento escrito, ni ella otorgó testamento, ni una donación, ni nada. Entonces, cuando ella se murió, todos los hijos se radicaron el sucesorio y ellos fueron los herederos. Y la persona a quien se lo repetía día con día, verbalmente, no obtuvo nada. Entonces, todo este tipo de manifestaciones jurídicas
deben registrarse, ¿verdad? Consignarse por escrito y ser inscritas como corresponde en el registro de la propiedad. Luego se habló de la clasificación de los usufructos. Perdón. Luego se habló de la clasificación de los usufructos y todas las clasificaciones incorporan muchos puntos de vista, muchos criterios. Nosotros no trasladamos todos porque algunos son repetitivos y más que clarificar las cosas, generalmente propician confusión. Pero hablamos que por la persona, el usufructo puede ser simple cuando se confiere a una sola persona. Hay un solo usufructuario. Hay usufructo múltiple cuando se confiere a varias personas. Y el usufructo múltiple puede ser simultáneo y sucesivo. Puede haber propio o normal cuando se constituye sobre bienes no consumibles. Ese es el verdadero usufructo. Y también hay un usufructo impropio anormal, que es el que se platicó oportunamente y que está contenido o dispuesto en el artículo 713, donde se habla de la obligación de restituir. Es un usufructo sobre bienes consumibles, ¿verdad? Entonces, es muy discutible esa figura, pero nuestro código la acepta. Luego está el usufructo singular, que se constituye sobre un bien o sobre varios bienes. El usufructo universal, que recae sobre un patrimonio en su totalidad. Está también el usufructo sobre bienes, que yo lo acabo de relacionar, y sobre derechos, que lo aludí cuando especifiqué que se podía constituir verbigracia sobre los derechos de autor. Y por su origen pueden ser legales y voluntarios. Regularmente, el usufructo se constituye voluntariamente, ¿verdad? Podría ser por disposición de la ley, pero generalmente es por contrato, como lo vamos a ver en unos minutos, o por testamento. Y finalmente, hay usufructos vitalicios y usufructos a plazo. En la clase anterior se relacionó que, por ejemplo, en el caso de los esposos, ¿verdad? El esposo está muy afectado, es un hombre avanzado en edad y designa en su testamento herederos a sus hijos, pero constituye un usufructo vitalicio para su esposa. Es decir, los herederos solo pueden tomar posesión del bien cuando fallece la mamá, ¿verdad? Que es una previsión muy importante. Y a plazo, que se produce cuando el usufructo se confiere por 5 años, por 10 años, por 15 años. El temario de esta tarde es sumamente breve y se los voy a presentar seguidamente. Es el siguiente. Ustedes lo tienen a la vista ya, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, licenciado, gracias. Entonces, fíjense que les pido que leamos nuevamente el artículo que establece lo relativo al usufructo en torno a los bienes que afecta, ¿verdad? Que es el artículo, el artículo 703, del que ya se habló en la exposición precedente y en la de hoy. El artículo 703 dice: extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, ¿verdad? Salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Entonces, básicamente, en la época en que se emitió el código, se hablaba de frutos naturales y de frutos civiles. No se hablaba de frutos industriales. Entonces, los frutos industriales le pertenecen o no al usufructuario. Fíjense que los frutos industriales son los frutos naturales, son los procedimientos tecnológicos y científicos que se aplican a circunstancias naturales, ¿verdad? Por ejemplo, la producción de huevos puede aumentarse, incrementarse y mejorarse con ciertos artilugios que se les inyectan o se les
proporcionan a las aves gallináceas para que mejoren su producción, ¿verdad? O así también, por ejemplo, las cosechas pueden mejorarse con productos químicos, ¿verdad? Que mejoran la producción y la hacen más abundante. Entonces, esos mecanismos tecnológicos y científicos se aplican a los elementos naturales, de tal cuenta que cuando hablamos de frutos industriales, estamos aludiendo a productos naturales que han sido, entre comillas, mejorados, ¿verdad? Porque es muy discutible eso, ¿verdad? Por ejemplo, el abono químico dicen que es terrible, ¿verdad? O los huevos que no son de patio, como se dice corrientemente, tienen una serie de sustancias que perjudican la salud, pero los compramos en el súper y los ingerimos y son productos que han sido industrializados, ¿verdad? Entonces, las tres clases de frutos que existen son los naturales, esos sí son los productos orgánicos del bien, los que devienen de la propia naturaleza. Y los industriales son los generados con el apoyo de la tecnología y la ciencia, que es lo que les acabo de referir. Y los frutos civiles son los que se propician de ciertas relaciones jurídicas, como por ejemplo el arrendamiento, ¿verdad? Yo soy propietario de un inmueble y lo doy en arrendamiento y me pagan la renta, me la pagan mensualmente. Y la renta es un fruto civil, ¿verdad? Es dinero. Luego, veamos lo relativo a la extinción del usufructo. ¿Cómo concluye el usufructo? Está regulado en el artículo 738 que les pido yo que traigamos a la vista. El artículo 738, ¿ya lo tienen a la vista? Yali. Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Entonces, el artículo 738 prescribe extinción del usufructo. El usufructo se extingue por la muerte del usufructuario, ¿verdad? Obviamente, si él es el beneficiario de los frutos que produce el bien y él fallece, pues ya no existe la figura, ¿verdad? Es el propietario quien retoma los frutos por vencimiento del plazo. Si lo constituí para 5 o para 10 años y concluye ese periodo, se termina el usufructo. Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona. En el usufructo participan dos personas, como ya lo dijimos, el propietario del bien y el usufructuario. El usufructuario es a quien se le confiere el goce de los frutos y lo tiene que devolver el bien en cierto tiempo. Pero imaginémonos que el usufructuario le compra al propietario el terreno, la casa o el bien sobre el cual se constituyó el usufructo. Entonces, ya no tiene la calidad de usufructuario, sino de propietario, ¿verdad? Se reunió el usufructo y la propiedad en una misma persona y definitivamente, pues ya la figura del usufructo deja de existir. Por prescripción, fíjense que la prescripción es una figura basada en el transcurso del tiempo. El tiempo puede posibilitar el surgimiento de derechos o extinguirlos. Nosotros ya estudiamos la usucapión o prescripción adquisitiva. Estudiamos el artículo 620 en el que establecimos que la posesión puede convertirse en propiedad cuando está basada en justo título, que la posesión sea pública y pacífica y por el tiempo establecido en la ley, que son 10 años. Esa es la prescripción adquisitiva. Ahí se está adquiriendo un derecho. Pero hay una prescripción negativa. El derecho también regula que ciertas facultades se extinguen por el transcurso del tiempo. Vean por favor el artículo 1514. ¿Ya lo ubicaron? Sí, licenciado. Muy bien. Sí,
Gracias. Dice el artículo 1514. Vamos a leer solo dos numerales. Prescriben en 2 años los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones por prestación de cualquier servicio. Y el segundo dice la acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de los objetos vendidos. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que ya les trasladé este ejemplo en oportunidad precedente. Imagínense que el notario facciona una escritura en el año 2010 y nunca mandó la factura y nunca cobró. Entonces, en la época de la pandemia y de los conflictos políticos, los tribunales están cerrados y el trabajo se reduce. Entonces se recuerda que en 2010 no le pagaron una escritura y manda la factura cobrando los honorarios. Pero el deudor le dice, mire, por favor, lea el artículo 1514. Ese derecho, el suyo, de cobrarme, ya prescribió, ya se extinguió, porque pasaron los 2 años que dice el numeral primero del 1514. O la acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de los objetos vendidos. Si yo no cobro dentro de ese lapso, pierdo el precio que me correspondería. Entonces, en relación al usufructo, el usufructo también se extingue por prescripción. Como lo dice, volvamos al artículo, pero no pierdan donde estamos. Volvamos al artículo 738, que dice que el usufructo se extingue por prescripción, pero no dice por cuánto tiempo. Ya lo vieron, dice, se extingue en el numeral cuarto por prescripción, pero no dice cuánto tiempo debe mediar. Entonces volvemos a donde estábamos, en el artículo 1508. Ya estamos. Yalik. Muy bien. En el 1508 dice, la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años. Entonces, volvemos, por favor, perdónenme que los haga mover su código y las páginas con tanta frecuencia. El 738 dice que el usufructo se extingue por prescripción, pero no dice cuánto tiempo. Entonces debemos vincularlo al artículo 1508. Si no se estableció plazo para el usufructo, se extingue a los 5 años, tal y como lo señala el artículo 1508. Y yo les sugiero que ahí en el numeral cuarto diga, le adicionen ustedes con su puño y letra, ver artículo 1508. Bueno, también concluye el usufructo por renuncia del usufructuario. El usufructuario dice, ya no lo quiero, ¿verdad? O por pérdida de la cosa usufructuada. Si el bien se destruye, pues ya no produce frutos y el usufructuario no puede disponer de los mismos. Y por anulación del derecho del que se constituyó el usufructo. En un momento dado puede existir alguna circunstancia que posibilite que se anule el derecho, ¿verdad? Por alguna circunstancia específica. Entonces, al anularse el derecho, pues ya no existe el usufructo. Y vamos a hacer unos comentarios breves para concluir la clase sobre la regulación del usufructo en nuestro país, partiendo del artículo que ya hemos señalado hace unos minutos, que regula lo relativo al usufructo, que es el 703, la extensión del usufructo. Fíjense que los primeros comentarios que hacemos son los siguientes. En el numeral 1, definitivamente el usufructo es un derecho real, porque está regulado en el libro segundo, que regula los derechos reales. Fíjense que de seguro ustedes pensarán, bueno, pero ese señalamiento es obvio, pues es lógico. Que si está en el libro segundo, que regula los derechos reales, es un derecho real.
Pero hay una tesis por ahí, ¿verdad?, que considera que no lo es, ¿verdad?, sino que como se constituye mediante una relación contractual, ¿verdad?, entonces es un contrato. Y la respuesta es que en efecto se constituye por un contrato, pero lo que se constituye en el contrato es un derecho real. De tal cuenta que al afirmar que es un derecho real, porque está en el libro segundo, no estamos diciendo una necedad, ni algo obvio, ¿verdad?, que no necesita comentarse, sino, como les repito, hay algunos que dicen, no es un derecho real, es un contrato, porque surge de un contrato. Pero el contrato es un mecanismo para constituir un derecho real en este caso. La observación número 2 es la que yo les trasladé hace unos minutos, el principio salva rerum substantia. Cuando invocamos la definición de don Rafael Rojina Villegas sobre el usufructo, dijimos que el usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro y percibir sus frutos sin alterar la sustancia. Es decir, yo debo cuidar el bien y entregarlo en las mejores condiciones, como me fue entregado, si yo soy el usufructuario, ¿verdad? Claro está, algunas circunstancias van a propiciar su deterioro porque el tiempo genera ese tipo de condiciones, ¿verdad? Pero fíjense que la figura que está contenida en el artículo 713, del cual ya hablamos, elude o excluye el principio de salva rerum substantia. El artículo 713 dice, obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlas en igual género, cantidad y calidad. Prácticamente se está sustituyendo, no es el mismo bien, ¿verdad? Porque si se consume, el usufructuario lo que tiene que entregar es otro bien, pero de igual calidad y en la misma cantidad. Entonces, en la legislación guatemalteca ese principio de salva rerum substantia no existe, ¿verdad?, porque lo anula el artículo 703. En el artículo 704 se establece la forma de constitución del usufructo. Por favor, leámoslo. Dice, forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Por contrato, como les señalaba, es cuando las dos personas acuden con el notario y ahí declaran el propietario que va a otorgar en usufructo su casa a la otra persona que es el usufructuario, ¿verdad? O por acto de última voluntad. El acto de última voluntad es el testamento, ¿verdad? El testamento es una manifestación de voluntad de una persona, ya lo vamos a estudiar, a la que se le denomina causante, en donde decide el destino de sus bienes para después de su muerte. Entonces, regularmente en el testamento se constituyen usufructos, ¿no? Yo transmito el inmueble que está ubicado en tal lugar a la asociación X, ¿verdad?, para que cumpla sus funciones en tanto que compran ellos su propia sede durante 10 años, la doy en usufructo. O se la puedo dejar a un mi hijo, o a un mi nieto, o a un mi amigo. Entonces, en usufructo, ¿verdad? El usufructo regularmente se constituye por testamento o por contrato. Entonces, como ustedes pueden ver, la tesis esa de que el usufructo es un contrato no es valedera, porque si no se constituye por un contrato, se puede constituir por una decisión de última voluntad. Fíjense que nuestro código no establece de manera expresa que el usufructo pueda recaer sobre derechos, pero ya lo señalé hace un minuto, el artículo 705
Muy bien. ¿Alguien desea formular una pregunta? Tiene la palabra. No sé quién es. Quien estaba levantando la mano tiene la palabra. Bueno. Me había saltado el numeral 4, me dicen aquí. Entonces regreso al numeral 4. Dice, su duración puede ser por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, según el artículo 705. Leamos el 705, por favor. Dice, duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo. Bueno, lo establezco por 5 años, por 10 años, por 15 años. Vitalicio, que es el ejemplo que le señalaba yo de una persona que otorga su testamento. Él se siente ya muy afectado, su salud está muy resquebrajada y llama al notario, otorga su testamento y designa en el mismo a sus herederos, que son sus hijos. Pero entonces la señora, así como el caso de los romanos, ¿verdad? Entonces le deja la casa, pero en usufructo. Y cuando ella muere, la mamá, entonces los herederos toman posesión del bien, ¿verdad? Ese es el usufructo vitalicio. El usufructo puro es el que no está sujeto a ninguna condición o bajo condición, ¿verdad? Yo te otorgo una casa en usufructo durante un lapso que será relativo a que no contraigas matrimonio. Cuando contraigas matrimonio, entonces concluye el usufructo, esa será una condición, pero no a perpetuidad. Lo perpetuo es aquello que no concluye nunca, ¿verdad? Entonces sería constituir otro vínculo, otro derecho, ¿verdad? Que se parecería a la propiedad, pero hasta la propiedad no puede ser perpetua, ¿verdad? Entonces no puede haber usufructo a perpetuidad. Y lo que estaba platicando, porque me había saltado el 4, es que se puede constituir sobre toda especie de bienes. Eso lo dice el mismo artículo 705. En el final del primer párrafo dice, el usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles o inmuebles. Entonces, aquí se incluyen los derechos, porque se recuerdan ustedes de los inmuebles por analogía. Vean por favor el artículo 446, que ya estudiamos en su oportunidad. Sitúense en el artículo 446, pero no pierdan donde vamos, que es el 705. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien. El artículo 446 dice, se reputan bienes inmuebles, se consideran bienes inmuebles para los efectos legales, los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Entonces, yo puedo transmitir esos derechos también en calidad de usufructo, ¿verdad? Por ejemplo, lo relacionado a un mutuo garantizado con hipoteca, ¿verdad? Es un derecho. Entonces, yo di un préstamo, me lo garantizaron con hipoteca y me pagan mensualmente, entonces lo otorgo en usufructo a uno de mis hijos o a mis nietos, ¿verdad? A un mi nieto, etc. Entonces, el usufructo se puede constituir sobre muebles e inmuebles. Y al hablar de los inmuebles, los derechos que recaen sobre inmuebles, que son los inmuebles por analogía, posibilitan que se constituya un usufructo sobre derechos. Y para concluir, esto ya lo comenté hace unos minutos, que el artículo relacionado con la extinción del usufructo incluye, como lo dijimos hace un minuto, en el numeral 4, que el usufructo puede extinguirse por prescripción, pero no dice el lapso de prescripción. Entonces tenemos que consultar el artículo 1508, como yo se lo señalé, en donde establece que en los casos en donde no se menciona el plazo, este es
5 años. Mis queridos compañeros, entonces con esto y compañeras, con eso estamos concluyendo el tema del usufructo. El día martes, primero Dios, estaremos abordando las otras dos figuras de derechos reales restringidos, que son el uso, la habitación y la servidumbre. En tanto que eso se concreta, les deseo una feliz tarde y que descansen éxitos en la clase subsiguiente. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, licenciado. Lick. Feliz noche. Gracias, Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, compañeros.